Hola, ¿qué tal amigos? Seguidores de Los Andes, el periódico digital de Riobamba, sean todos ustedes bienvenidos a esta cita informativa, el primer programa del año 2025. ¿Cómo ha pasado el tiempo definitivamente? Esperando que todas las familias ecuatorianas de todo el centro del país, del mundo entero que nos miran a través de las redes sociales, hayan pasado unas felices fiestas de fin de año, así como también ya este año nuevamente renovados con la ilusión de que este año sea lo mejor para todos nosotros. Hoy tenemos como un invitado, amigo del medio, que también ha estado en algunas programaciones del 2024. Le hemos invitado, creo yo que ya todo el mundo lo visualiza, me refiero al doctor Pablo Aquilino Ábalos Reyes, que también es comunicador y presentador de un programa de radio de una estación amiga, Radio Tricolor, en el programa. Tú lo vas a comentar más adelante, pero primero saludamos a nuestros auspiciantes y volvemos en contados segundos. No se desconecten. Con el auspicio de Instituto Tecnológico Superior Dr. Misael Acosta Solís. Fibra Telecom, siempre conectados. Automotores Latina Consorcio, cumple tus sueños. Y BQC Corporación, ser mejor depende de ti. Como siempre, muy agradecidos con los auspiciantes que estuvieron junto a nosotros gran parte del 2024, me refiero a BQC Corporación, a la cabeza del ingeniero, del doctor Benjamín Quito, un gran representante de la educación superior en el país, Fibra Telecom, siempre conectados, Renata Costales, directora, gerente general del Instituto Misael Acosta Solís, que también estuvo junto a nosotros en el 2024, y justamente para ellos ese agradecimiento público que le hacemos de extensiva para que también en el 2025 nos acompañen. Pero les decíamos, hoy cuando es miércoles 1 de enero del 2025, tenemos como invitado y compañero del medio del panel de esta noche al doctor Pablo Aquilino Ábalos Reyes, analista político, a quien quiero expresarle el saludo cordial de buenas noches y bienvenido a tu casa. Buenas noches, Marcelo. Y buenas noches con todos los que están siguiendo este canal digital en este 1 de enero del 2025. Realmente quiero aprovechar, Marcelo, porque todavía estoy a tiempo de aquellas personas que no les he podido realmente desearles un feliz año nuevo. Tengan la seguridad que hoy aprovecho este canal digital para hacerles llegar que este año sea un año lleno de logros y de bendiciones. Mucha felicidad en familia y que realmente los logros estén en función de ser personas integralmente desarrolladas, desarrolladas en el ámbito intelectual, en el ámbito espiritual, en el ámbito económico, en el ámbito físico. Sí, entonces con este paréntesis de saludo, Marcelo, sí, efectivamente soy el conductor del programa Punto de Encuentro con la Verdad en Radio Tricolor y estoy aquí para comentar qué es lo que ha sucedido contigo en el año 2024. Y así es, querido Pablo, y justamente también quiero agradecer a la producción nuestra, específicamente me refiero a alguien que hizo mucho por nuestro programa, Antonio Mujica, el productor general. A mí me conocen, pero también a nuestros principales representantes del medio de comunicación, a la doctora Lorena Freire, al doctor Manolito Freire, los principales directivos del canal digital, como bien lo dices, y también de Diario Regional Independiente Los Andes, que han confiado en nosotros, han confiado en esta humilde persona para que este programa, ya vamos 4 años en el aire y en definitiva que ha sido una experiencia muy bonita. Han estado muchos panelistas, autoridades, cantantes, deportistas, es decir, este no es el punto de encuentro con la verdad, pero sí es un punto de encuentro con la información verídica y lo que es más interesante, con aquella sin dramas, sin polémicas, sino al contrario, siempre
informando buenas noticias, que ese ha sido nuestro lema. Vamos a empezar. Definitivamente que en el campo deportivo, político, social, nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad, se han suscitado muchos hechos importantes que vale la pena recordarles a nuestra audiencia, querido Pablo, de quienes han estado todos los miércoles conectados, pero vamos a empezar en honor al tiempo. Tenemos que ser muy sucintos, muy contextualizar los hechos para tener mayor cabida. ¿Con cuál empezamos, Pablo? A ver, yo diría que el año 2024, ¿no? Empezó con la fuga de alias Fito y termina con la desaparición de los 4 niños en el Cantón Guayaquil. Pero hablemos, el primer antecedente de la fuga de alias Fito tomó como punto de partida el toque de queda en Ecuador. El toque de queda en el Ecuador, recordemos que el presidente de la República, mediante decreto, declaró justamente el conflicto armado interno por la presencia de las bandas delictivas. Sí, entonces se declaró la guerra y yo creo y al mismo tiempo se declaró un toque de queda para todos los ecuatorianos con el propósito de generar, lograr recuperar la paz y la armonía en el territorio ecuatoriano. Y esto en definitiva trajo como consecuencia que muchas ciudades que habíamos estado listos para festejar los carnavales ya en el año anterior, lamentablemente tuvieron que ser suspendidas. Unas de ellas, sin lugar a dudas, que fue la provincia de Chimborazo, que 3 provincias del Ecuador fueron suspendidas, y esto fue precautelando la seguridad de sus habitantes para que de alguna manera tenga efecto lo que tenía que hacer el presidente de la República, Daniel Noboa, para que frenemos de alguna manera la ola delincuencial que se estaba suscitando. Pero esta medida, Pablo, ¿cómo lo miras tú? ¿Ha tenido efectividad hasta los momentos actuales? Aunque con el drama que acabamos en días anteriores lamentablemente, más adelante vamos a analizar este caso de los 4 chicos desaparecidos en un operativo militar, deja mucho que decir, deja mucho que desear de las autoridades que tenemos. Claro, mira, a ver, esto sucedió el 7 de enero, recordemos, el 7 de enero, alias Fito se fuga de uno de los centros de rehabilitación social de aquí del Ecuador. Inmediatamente el presidente de la República, el 8 de enero, él declara al país en un estado de guerra interno por la presencia de esta violencia generalizada a nivel del Ecuador. Ahora, efectivamente, durante todo este año del ejercicio del presidente de la República, Daniel Noboa, nos hemos mantenido, se podría decir, el Estado ecuatoriano buscando la forma de precautelar la seguridad ciudadana y prácticamente desarticular todo este tipo de organizaciones delictivas. Y eso es lo que ha sucedido hasta la actualidad. Ahora, hay sectores que manifiestan que definitivamente el plan del presidente de la República no ha dado resultado, pero sin embargo el oficialismo manifiesta de que realmente ha logrado en algo aportar en la seguridad ciudadana. Pero sin embargo, ¿cómo es posible que si es que hubiera tenido efectividad alias Fito, ya hubiera sido aprendido y localizado, tomando en consideración que está siendo buscado no solamente a nivel nacional, sino internacional, y no ha tenido resultados? No ha tenido resultados, sinceramente. José Adolfo Macías, alias Fito, aún no ha sido localizado su ubicación, peor detenido y sancionado. Sin embargo, más bien él en el anonimato nos mantiene en zozobra al Ecuador. ¿Y cómo es posible que, si bien es cierto, el presidente Noboa había declarado de que va a tomar el control de las cárceles, que situación que tampoco se llevó a efecto en el 2024, porque todavía cuando hacen operativos siguen encontrando armas, siguen encontrando estupefacientes y objetos no propios para un centro de rehabilitación social? Así es. Bueno, pero esto ha dado origen a otros hechos como tú manifestaste, ¿no? Tenemos aquí en la provincia de Chimborazo, porque esto es lo que habíamos comentado tiene una connotación nacional. Sin embargo, a nivel de las provincias esto afectó. ¿Por qué? Porque habiéndose emitido o dispuesto el toque de queda, se interrumpieron los cronogramas de las provincias. En este caso, la suspensión de los carnavales de Chimborazo, recordarás tú.
Pero, y también otro de los hechos muy lamentables, que también hay que recordar el hecho de Dana Ramos, que fue encontrado sin vida en Riobamba. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Realmente fue algo muy lamentable, efectivamente, porque el hecho de que posiblemente su familia o las personas que cometieron esta infracción penal, que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, tenían otras intenciones que terminó finalmente con la pérdida de la vida de esta menor, de Dana Ramos. Y nuestro medio de comunicación hizo eco también con respecto a esta noticia y claramente se decía que en el barrio El Porvenir, en el sur de Riobamba, en la entrada a los Caminos del Sol, encontraron el cuerpo sin vida de la menor, aparentemente en la cisterna de la casa de los abuelos, que es el mismo sitio donde desapareció. Familiares aparentemente notaron el accionar de un perro que de manera permanentemente se acercaba hacia la cisterna. Posterior a eso, luego de 15 días, se halló el cuerpo de Dana Ramos. En esto también, ¿qué puedes decir tú? Si bien es cierto, fueron la familia, pero ¿cómo es que la policía se demora 15 días en encontrar a una persona, a una niña desaparecida? Y si no era por el perro, lamentablemente, quizás nunca se hubiera aclarado el caso. Y si no hubiera sido que a la menor le ubicaron en una cisterna, posiblemente si es que le ubicaban en otro sector, posiblemente no se encontraba su cuerpo. Pero tenemos otro acontecimiento muy importante a nivel nacional. Es el caso de Paola Roldán. Acuérdate, Marcelo. Paola Roldán es una persona que tenía una enfermedad degenerativa y ella pidió a la Corte Constitucional este derecho de poder realmente morir con dignidad. Y este pedido lo hizo a la Corte Constitucional. ¿Sí? Es el pedido de la eutanasia. Y fue el primer caso que fue aceptado, pero gracias a la presión de los familiares y todo lo demás, si no caso contrario tampoco. No pasaba. Ahora, ¿qué es lo que el efecto de esto? Teníamos 8 países 8 países en el mundo que tienen aprobado la eutanasia y nosotros seríamos el 9º país que la Corte Constitucional prácticamente nos incluyó en este derecho que tenemos las personas para poder decidir nuestra muerte con dignidad en caso de enfermedades catastróficas. Y jurídicamente hablando, ¿cómo lo miras tú? ¿Se debió haber hecho ya esta aprobación muchos años atrás o era el momento más oportuno como para que la Corte Constitucional apruebe y declare legal la eutanasia? Yo creo que la decisión de Paola Roldán, la decisión, la tenacidad, la valentía también, de decir, mire, yo quiero tener el derecho de poder decidir mi muerte. Entonces, todos estos acontecimientos permitieron que la Corte Constitucional haga un análisis. O sea, el hecho de haber realizado la solicitud que analice la Corte Constitucional, realmente y es un acto, se podría decir, de valentía, de decisión y de persistencia inclusive, viendo cómo su vida realmente se estaba terminando de manera galopante, se podría decir, y ella quería tener una muerte con dignidad. Ahora, ¿en qué casos está tipificado como legal la eutanasia? Bueno, la eutanasia está regulado por lo de la Corte Constitucional. ¿Sí? Ahí la decisión de la Corte Constitucional, recordemos que las sentencias, además de ser jurisprudencia, pasan a ser de la Corte Constitucional, pasan a ser normativa, ¿sí? de aplicación. Ya, ¿Sí? Entonces nos basamos en la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, para que sea más didáctico, ¿en cuáles casos? Por decir, yo tengo una enfermedad catastrófica en los cuales ya los médicos me dicen que ya no tenemos o ya no hay solución para esta enfermedad. La protagonista, que en este caso sería la enferma, sería quien tome la decisión o también los familiares para que digan, aceptamos. Aceptamos. Recordemos que la Asamblea Nacional aprobó una normativa en la cual establece justamente y determina aquellas enfermedades que se denominan catastróficas. Y son aquellas enfermedades que
que ya la medicina mismo, la ciencia médica, no puede realmente hacer nada. Entonces, tenemos una lista de enfermedades en las cuales se han denominado en este caso. Entonces, las personas que podrían revisar la normativa para poder, si es que se diera el caso, por supuesto, ¿no? Y volviendo al caso de Dana Álvarez, ¿cuántos fueron los años a los cuales se enfrentan a la justicia en este caso, quienes cometieron el delito? Bueno, este tipo de delitos superan los 20 años. Si no me atrevo a precisar porque en este momento no tengo la sentencia. Sin embargo, puedo decir que este tipo de delitos que son delitos contra la vida de las personas, estos delitos superan los 20 años. ¿Y qué tan seguro es que de veras se cumpla? Porque ahora con esta situación, o no hay ese que se ha escuchado, que por buena conducta o por situaciones adversas pasarán unos 4 o 5 años y chao. No, estos casos no se aplican, ¿no? Si bien es cierto, hay suspensión de la pena, si tú me dices la reducción de la pena, pero en estos casos, que son casos graves de conmoción se podría decir generalizada en el ámbito social, sí, estrictamente deberán haber muchos factores que a futuro se verán analizados a ver si es que se puede cambiar o suspender de alguna manera la pena que han tomado a estas personas que realmente han violentado la normativa penal ecuatoriana. Y otro de los hechos también que tuvimos en el 2024 fue que el 21 de abril se realizó la consulta popular. Tú que estás muy relacionado con lo de la política, la consulta popular se celebró el 21 de abril del 2024 y obligó a las autoridades de la ciudad, en nuestra ciudad también, lamentablemente, ustedes saben que el 21 de abril son las tradicionales fiestas abrileñas que tuvieron que suspenderse todos los eventos por los 202 años de independencia de Riobamba, y la sesión solemne se reprogramó para el día lunes 22 de abril. De igual forma, el desfile cívico y el de la alegría se dieron el 3 y 4 de mayo, no con el mismo efecto con el que siempre estamos acostumbrados en nuestra ciudad, pero de alguna manera esto de la consulta popular, ¿tanto gasto sirvió o no sirvió esta consulta popular? A ver, recordemos que la consulta popular tenía como propósito la mayor cantidad de preguntas, la mayoría de preguntas tenía como propósito lograr la seguridad interna del país, ¿sí? Pero en esta consulta había dos. Una en el ámbito laboral, que se aprobaba, que se tenía la intención de aprobarse el trabajo por horas. Y segundo, se tenía que aprobar inclusive la intervención a través de los convenios internacionales, la mediación o los arreglos internacionales se planteaba. Entonces, estas dos preguntas eran las únicas que no fueron aprobadas en la consulta popular. ¿Sí? ¿Sí? El arbitraje internacional. ¿Y cómo lo miras tú? Que específicamente esto porque la idea del presidente Daniel Noboa era crear nuevas fuentes de empleo con esta contratación de las personas por horas. ¿Hubiera sido beneficioso o mejor estamos como hoy? O sea, que no se aprobó esa pregunta. Bueno, hay dos tendencias, ¿no? La tendencia oficialista manifestaba de que esta política pública del trabajo por horas iba a permitir que los empleadores, los empresarios contraten mayor mano de obra, ¿sí? Pero hay otro criterio en donde que decía que es precarizar el trabajo de las personas, esclavizar a las personas con un valor mínimo realmente del trabajo, ¿sí? Se daban muchos justificativos de que los estudiantes, que los jóvenes podían realizar las dos actividades, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pero esto hubiera servido para que los empresarios, que siempre hay en la viveza criolla,
que de pronto hubieran despedido, liquidado a sus empleados que ya tienen estabilidad laboral para dar paso a esto de por horas, que en definitiva no creo que hubiera traído mejores, o sea, una aceptación o quizás mejores condiciones de trabajo. A ver, esto responde a una política de libre mercado en el ámbito laboral. O sea, la intención del presidente de la República es decir, bueno, el momento que nosotros no tenemos un salario básico que establezca una obligación para el empleador, sino más bien dejemos a la liberalidad en la contratación, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la oferta y la demanda en el ámbito laboral, ¿sí? Y que el valor del trabajo iba a estar regulado en este ámbito. Esa tenía como fondo realmente esta nueva política. Para unos manifiestan, mire, tenemos otros países, otras repúblicas que han aplicado esta medida, como en Estados Unidos, y podemos darnos cuenta que definitivamente, si bien es cierto, se les paga por horas, pero finalmente sumadas estas horas, pueden tener una remuneración mensual que les permita realmente cubrir más allá de su canasta básica. ¿Sí? Esa era la intención, pero el sector netamente de representantes de los trabajadores, los sectores que representan otra tendencia ideológica manifiestan que esto realmente podría provocar un abuso de los empleadores y realmente es esclavizar a los trabajadores y especialmente abusar de los jóvenes. Y vamos a continuar recordando los hechos más importantes que se dieron en el Ecuador en el 2024 y algo que toda la gente se queja y se arrepiente inclusive de haber votado, a dar el voto por Daniel Noboa, en cuanto él en campaña había ofrecido no más impuestos, no elevación del IVA, había ofrecido mayor incremento del trabajo y cosas que en definitiva no se dio, no ha cumplido. No apagones también, que vamos a ver qué es lo que sucedió con respecto a este tema, pero esto de la elevación del 12 al 15%, quisiera que nos hagas un análisis que tú sabes sobre el tema. A ver, respecto de haber subido tres puntos al impuesto al valor agregado IVA, que es el impuesto que nosotros pagamos realmente a la mayor cantidad de mercancías que nosotros podemos utilizar, excepto a aquellas que están en un listado determinado por el Estado ecuatoriano que no aplica IVA. ¿Sí? Entonces, el argumento del presidente de la República en este caso fue financiar justamente esta guerra interna en contra de las organizaciones delictivas. Ahora, asimismo, como en el caso anterior, tenemos dos criterios. Un criterio y que durante el año 2024 no hemos podido constatar de que este dinero se haya invertido netamente en la seguridad. Por lo tanto, la teoría del otro sector tendría validez. ¿Por qué? Lo que manifestaron que simplemente era una política netamente impositiva que castiga a la economía de las familias ecuatorianas. Y también se decía que era temporal hasta que pase este conflicto interno. El conflicto interno, pero viendo las cosas como que esto no va a tener vuelta atrás. Claro, entonces el otro lado, ¿qué es lo que dice? Esto está encareciendo la vida. Esto está encareciendo la vida de los ecuatorianos, ¿sí? Porque el subir el IVA significa encarecer los productos de primera necesidad inclusive, ¿sí? Y eso es lo que sienten, si bien es cierto, ahora en enero, que ya estamos 1 de enero, ya aplica $10 más sobre el salario básico. Que no hay relación, considerando que la canasta básica está bordeando los $600 y con un salario de $460 con el incremento. El 2024, 460, correcto. El 2025, en este mes ya arrancamos 470. 470. Pero en la práctica $10 no representa nada para el empleado, pero con este pretexto todos los productos también se van a incrementar. Sí, es que si bien es cierto el salario básico es de $470, a eso tenemos que reducir los valores que se tienen que recaudar por los pagos a la seguridad social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, lo que le queda, se puede decir, los ingresos reales para el trabajador son inferiores.
son inferiores. Pero como tú bien lo has dicho, la canasta básica, no estamos hablando de un solo trabajador. Recordemos que el trabajador no se le puede ver de manera individual, sino el trabajador es con su familia, o sea, con su esposa, con sus hijos. Y la canasta básica está para todo este núcleo familiar. ¿Sí? Y ahora las obligaciones que se basan en el salario básico, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, pago de pensiones, ¿incrementa qué tanto por ciento? A ver, en el pago de pensiones alimenticias, inmediatamente el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico General de Procesos establece como un incremento para elevar la pensión alimenticia el haber tenido nuevas circunstancias de ingresos de las personas. Entonces ya tienes $10 adicionales, por lo tanto es justificado de que la madre o la persona que cuida a un menor pueda solicitar el aumento de pensión alimenticia. Pero que en la práctica será de ¿cuántos dólares? Bueno, pero definitivamente... Si hablamos del salario básico, por ejemplo, quienes pagan en la pensión mínima alimenticia. Llegarían a pagar unos $144 aproximadamente. O sea, el incremento sería de cuánto más o menos. ¿El incremento? Estaba entre en lo mínimo. Ya, es lo mínimo. ¿Cuánto estaba? $138. Ahora sí, 144. Era unos 144. $4, que en la práctica el empleado gana $10 más, solamente ahí ya se va el 50% del incremento supuesto que ha hecho. Sí. ¿Y a qué atribuyes tú? Que antes, por ejemplo, cuando había este tipo de incremento que hasta cierto punto es humillante, salían los estudiantes, salían las organizaciones laborales a reclamar, a protestar. Ahora nadie dice nada, subieron $10 el salario. Muchas gracias y tranquilos. ¿Qué está pasando con la sociedad, Pablo? A ver, yo no le veo desde el punto de vista material, o sea, del pago. Yo considero que los menores, la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de los menores realmente tener este lazo de familiaridad y de afectividad. No, eso yo tampoco estoy en desacuerdo. Entonces, de que no hay que incrementarles, estoy de acuerdo. Esto viene a ser como una sanción a la falta de cuidado de los menores. Quizás no me entiendes, Pablo. Yo digo que anteriormente incrementar tan poquito, el trabajador protestaba. Ahora suben $10, el trabajador no dice nada. No, a eso digo yo. El trabajador está contento porque tenemos una política pública progresiva de elevar el salario básico cada año. Recordemos que era 450, luego 460, luego 470. Entonces, se podría decir el trabajador sabe que cada año va a tener un incremento. Y es por eso que... Pero también sabe de que también las cosas... Que no es suficiente. Claro, y sabe que las cosas también, por decir, ya para este mes ya no vamos a encontrar un almuerzo en $2.50 o $3, ya se incrementará a pretexto de que tienen que pagar más a sus empleados, ya subirá el almuerzo. A ver, yo le veo desde el punto de vista que para cubrir tú la canasta básica familiar de la familia, ¿no es cierto? Tendrás que... Ya no solo tendría que trabajar el padre de familia, sino también la madre. Y si es que entre los dos no logran conseguir lo mínimo para cubrir la canasta básica o lo mínimo para cubrir sus necesidades, tendrá que trabajar el hijo también. Y de esa manera poder alcanzar a los valores que les permita cubrir sus necesidades básicas, que es alimentación principalmente, ¿no es cierto?, vestimenta, salud, educación, ¿sí? Todos esos elementos, inclusive diversión, o sea, porque no solo la vida es trabajo, porque también hay que respetar que el trabajador tiene su propia vida. Mira, hay un asunto, los jóvenes, siempre estamos hablando de los jóvenes, que los jóvenes necesitan oportunidades, ¿sí? Pero los jóvenes de antes buscaban ser parte de una empresa pública o una empresa privada. Querían un sueldo, ¿sí? Hasta cierto punto querían tener un jefe, pero los jóvenes de ahora, lo que ellos buscan, a ver, los empleadores dicen, queremos jóvenes innovadores, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Queremos jóvenes creativos, queremos jóvenes comprometidos, pero ¿qué sucede? A ver, queremos jóvenes comprometidos que trabajen
más de las 8 horas normales que te establece la ley, pero no estamos dispuestos a reconocerles esas horas extras o suplementarias de los sábados y los domingos. Exigimos a los jóvenes creatividad, pero sin embargo no les damos la tecnología, las herramientas para que ellos se desarrollen, ¿sí? No les damos capacitación, ¿sí? Ve, usted joven usted sabrá cómo se capacita, ¿no? Pero los empleadores no están dispuestos a invertir en su formación, ¿sí? Y algo muy importante, los jóvenes también quieren su propia vida. Y los empleadores no quieren respetar su propia vida. ¿Qué significa eso? Los jóvenes también tienen sus amistades, sus amigos, su familia con quien compartir. Sí, son circunstancias que realmente nacen de esta consulta. Y ya mira cómo ha pasado el tiempo, ya estamos casi 25 minutos en el aire, en la primera parte de nuestro programa. Para cerrar este segmento, el primer segmento, todo el año también se ha caracterizado desde a pocos meses, días diríamos, de lo que se posesionó el presidente Daniel Noboa. Ya empezó la pugna con Verónica Abad y eso hasta los últimos días de diciembre. Nuevamente la Corte Constitucional salió a favor de de lo que habían decretado, la suspensión de la vicepresidenta. Ya la Corte Constitucional se pronunció a favor y sin embargo nuevamente Daniel Noboa ya lo mandó a Turquía. Sé que la presidenta no quiere irse y quiere asumir el mandato. ¿Cómo ves esta problemática? Bueno, es un acontecimiento que ha marcado durante todo el año 2024. Recordemos que Verónica Abad fue el binomio con Daniel Noboa. Ella candidata a la vicepresidencia primeramente. Ganaron las elecciones e inmediatamente que se posicionaron, el presidente de la República, de manera inexplicable, hasta ahora no tenemos las razones suficientes para poder justificar el hecho de que inmediatamente se le delegó a otro continente que realice las acciones que están fuera de contexto, inclusive imposibles de que ellas podría lograrlo. Sin embargo, tenía que estar en otro continente. Lo propio ha generado toda una pugna, mucho más cuando ya estamos en febrero, estamos ya prestos a nuevamente iniciar la campaña. No, y ya decidir, en las urnas decidir. Correcto. Porque recordemos, el 5 de enero arranca la campaña. Ahora, ¿qué sucede con quienes ahora lo toman como libre albedrío? Si yo quiero, pido licencia, si no quiero, no pido licencia. De los asambleístas que están candidatos, tan solo de los 70 que están próximos a reelegirse, a presentarse como candidatos, solo 40 presentaron el pedido de licencia. Ahora, ¿qué va a suceder? Es una desigualdad. El presidente de la República no pide licencia, él no quiere pedir licencia. ¿Cómo está la ley? O sea, la ley dice los que quieran pidan licencia y los que no quieren no. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que los asesores le están haciendo un daño al presidente de la República. Porque los efectos de no haber pedido licencia, ¿cuáles serían a futuro? ¿Sí? Porque tú manifiestas la campaña, la desigualdad en la campaña, ¿no? Claro, no es posible que él pero yo lo veo desde el punto de vista inclusive ya netamente de la intervención que posiblemente podría hacer el mismo Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General del Estado, porque estarían en juego en la campaña los fondos públicos. Correcto. ¿Sí? Los fondos públicos, o sea, cómo diferenciar, cómo salir de esta parte tan estrecha entre el accionar del presidente de la República, del accionar del ejercicio de la presidencia y el accionar en el ejercicio de la campaña. ¿Cómo diferencio? O sea, tendrá que el día de hoy yo vengo a cumplir un acto protocolario de presidente de la República y al mismo tiempo vengo a hacer campaña. Entonces, y como decía... vengo en los vehículos del Estado al servicio de mi campaña. No, pues... Y dice, no, yo ya me bajé del vehículo y luego hice la campaña. No, claro. O sea, y los fondos, los fondos públicos. Entonces, este juego puede significar un gran daño para el futuro si es que él ganare, para el futuro. Puede haber hasta una demanda. Puede haber una demanda. Correctísimo. Miren, que hemos llegado a la primera parte, al cierre de la primera parte, pero tuve un error involuntario. No le saludé a nuestro auspiciante, al ingeniero Raúl Pérez.
propietario, gerente general de Automotores Latina, quien también ha tenido la gentileza de estar junto a nosotros, pero pues así es la emoción de arrancar un nuevo año. Me olvido de un importantísimo auspiciante, pero mi querido Raúl Pérez, un saludo y deseo profundo de que este nuevo año sea lleno de éxitos para su empresa. Volvemos en contados segundos. Con el auspicio de Instituto Tecnológico Superior Dr. Misael Acosta Solís. Fibra Telecom, siempre conectados. Automotores Latina Consorcio, cumple tus sueños. Y BQC Corporación. Ser mejor depende de ti. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Nuevamente estamos tratando un tema bastante interesante como el primer programa del año 2025, que es un análisis de todos los acontecimientos que se dieron en el año 2024, quienes marcaron historia, quienes dieron mucho de qué hablar. Los medios de comunicación se insertaron en esta problemática. Y también hoy, en la segunda parte, vamos a analizar, aprovechando la presencia de nuestro amigo Pablo Quilino, muy entendido en el campo jurídico, en el campo del derecho. También en el 2024 la Fiscalía dio mucho de qué hablar con dos casos sonadísimos, el caso Purga y el caso Metástasis, que trajo consigo, diríamos, buenos resultados, porque aquellos funcionarios que inclusive tenían la potestad al frente del Consejo de la Judicatura, está actualmente detenido, casos y muchos empleados públicos, policías, ex directores de la CNI y todo lo demás. Estos casos, ¿qué nos puedes decir tú, Juan Pablo? A ver, ahí me haces recuerdo del testimonio de Mayra Salazar. Mayra Salazar decía, mire, yo me equivoqué en pensamientos, me equivoqué en deseos, pero no me equivoqué en acciones, ¿no? Y hasta cierto punto, y de estas versiones que dio Mayra Salazar, prácticamente nació estos casos. Y por la muerte de Villavicencio. Y por la muerte de Villavicencio, que es otro acontecimiento que marcó el año 2024. Pero en este caso de Mayra Salazar, que tú citaste. Y por la muerte del famoso delincuente, que de ahí se destapó la olla de grillos, de Norero, claro, obviamente. De uno de los, porque si no, de los líderes de una de las bandas si no delictivas. Sucedía eso, igual hubiéramos estado, las manos en la justicia hubieran estado manos de estos delincuentes. Sí, Leandro Norero. A ver, pero ¿cuál fue el resultado de estas investigaciones, en este caso Metástasis y Purga? Realmente ahí se logró determinar que tanto la administración pública y la política estaba ligada con el narcotráfico. Y producto de estas investigaciones, inclusive, uno de los asambleístas, miembro de la bancada del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, está detenido. Correcto. ¿No es cierto? Y ahí viene lo que tú dices también posteriormente. Tenemos la muerte de Fernando Villavicencio, que también marcó en el año 2024 algo muy trascendental. Ahí de igual manera se sentenció a dos líderes, a dos personas que actuaron en cuanto al quitarle la vida a Fernando Villavicencio, y se les dio prácticamente una sentencia muy fuerte a ellos, pero sin embargo no se ha sentenciado a todos porque no se logra determinar quiénes son los actores intelectuales. Claro. ¿Sí? Bueno, son dos casos bien fuertes realmente que sucedieron y el presidente de la Judicatura, ¿cómo es que también ya recibió 14 años, me parece, de sentencia, el que fue presidente de la Corte? Claro, el que fue presidente del Consejo de la Judicatura, Terán. Wilman Terán.
Sí, entonces él también, todo nace desde las declaraciones de Mayra Salazar, que va vinculando al Consejo de la Judicatura. ¿Y a qué justamente en atribuyes estos tú casos. que estos personajes, teniendo una posición social bastante bien, teniendo un salario, no de ser un salario bajito o ser presidente de la Corte de la Judicatura, ¿por qué razón se ven involucrados o tentados a los ofrecimientos de los narcotraficantes? Yo creo que tenemos un problema, no solo aquí en Ecuador, sino en varios países del mundo, y que es la generalización de la corrupción. Y yo diría hasta cierto punto la institucionalización de la corrupción. Al punto de que, recuérdate que había una asambleísta de una organización política, Pachacuti, que declaraba y decía, vea, si roban, roban bien, ¿no es cierto? E inclusive un candidato... O sea, como que ya se institucionalizó el robo. El robo, ¿no es cierto? Un candidato inclusive se atrevió a decir de que es legal que un 30% se lleve el ejecutivo de los gobiernos autónomos centralizados de la contratación en el ámbito público de las obras de los municipios. Entonces eso me da a entender y me permite afirmar que tenemos que la corrupción ya es podríamos decir, es un cáncer generalizado, no solo en el país, sino en otros países también sucede eso. Entonces, va a ser muy difícil, es muy difícil. Acabar, pero sin embargo, en este caso, posiblemente no tuvo la protección, de la misma estructura que ya está con este cáncer, y es por eso que estos, siguiendo parte del poder político en el caso del asambleísta y siendo parte del poder del Estado en el caso de Wilman Terán, prácticamente están siendo sentenciados. Pero Diana Salazar fue en sus meses, específicamente cuando demandó y cuando llevó los casos de purga y metástasis, era la protagonista. Ya a finales del mes del año 2024, noviembre, diciembre, como que ya no hay la figura de Diana Salazar. ¿Quién va a continuar con todos estos procesos? Bueno, la Fiscalía es una institución, o sea, la Fiscalía no es solo no es la Fiscal General de la Nación, que es Diana Salazar, la doctora Diana Salazar. Diana Salazar. Sí, es toda una institución, y la institución, tú recuerdas que tenemos fiscales provinciales, es todo un conjunto de servidores a favor de la investigación delictiva. Entonces, si bien es cierto, ya no lo escuchamos como lo habíamos escuchado en sus presentaciones de la fiscal general. Bueno, puede ser por dos motivos. El primer motivo, porque ella se ha justificado en su estado de gestación, que inclusive ella es madre. Y segundo motivo, porque ya prácticamente su periodo de ejercicio en la acción en la fiscalía ya está por concluir. Pero también terminamos con una fea noticia en la semana anterior, en diciembre, que el nuevo presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura, ya es denunciado por la jueza que le dio la razón, diríamos, a la vicepresidenta de la República, cuando sí, ya nuevamente se ha querido valerse de los medios, hasta inclusive entregándole una flash, decir, por favor, un asesor, aquí está la decisión, y usted solamente lo que tiene que hacer es firmar. En este año 2024 realmente se ha evidenciado, como habíamos evidenciado la narcopolítica y el Estado en el cual intervienen las organizaciones delictivas, también se ha evidenciado lo que tú acabas de decir, la injerencia en la administración de justicia de los jueces. Pero recién pasamos por algo, y ya nuevamente... Es que esto ha sido de siempre. Bárbaro. Siempre se ha sabido. Pero ¿qué sucede? Que no había esa valentía y no había esa frontalidad de los gestores. En el caso de esta jueza, valiente, ¿no? Valiente. De decir, bueno, ¿sabe qué? A mí definitivamente me quieren. A pesar de que la amenazaron. Pero antes ya se sabía, inclusive aquí en la provincia de Chimborazo, de que a los jueces ya se les enviaba vía internet las sentencias. Sí, a las sentencias, y ya sonaba, ¿no? Pero en este caso ya es evidente, porque ya, como tú dices, tengo el flash, tengo las pruebas. Claro que fue muy inteligente, porque primero emitió la resolución, ¿no? E inmediatamente
prácticamente evidenció, porque ella ya se imaginó, estaba entre la espada y la pared, se podría decir. Y hay inclusive evidencias, cámaras fotográficas de la visita que le hiciera el presidente del Consejo de la Judicatura a su despacho, que no tenía por qué visitarlo. Ahora, tú en el ejercicio, porque tú gran parte de tu vida te has dedicado al ejercicio profesional como abogado, ahora, ¿qué confianza tienen ustedes si ya saben que de pronto un juez ya está comprado, tú por más bien a que hagas las cosas con tu defendido, si ya está prácticamente comprado el juez, ¿dónde queda el trabajo de ustedes? Bueno, es que no solo es este caso de la jueza que emitió una sentencia en función de, tomó una resolución y apegado en a función derecho. de ese apegado a derecho, sino también recordemos, regresamos a este caso Metástasis, estos casos Purga y todas estas investigaciones, en donde que abogados y jueces están involucrados. Y lamentablemente riobambeños también. Riobambeños, que abogados prácticamente también interferían en el ejercicio de una administración de justicia que sea netamente estricta en el ámbito legal, ¿no es cierto? Entonces sí, tú tienes toda la razón, para nosotros los abogados ha sido un golpe, ha sido un gran golpe que nos han dado, porque no todos estamos con esa mentalidad es que ya queda esa de duda comprar, también, pues. de pagar los servicios extras de peritos, de jueces, de fiscales, ¿no? Y estamos dispuestos a defender y a presentar los argumentos en defensa de nuestros, se podría decir, de nuestros clientes, ¿sí? Defender en base a la argumentación jurídica, en base a la técnica jurídica. En honor al tiempo, Pablito, tenemos que seguir avanzando porque muchos acontecimientos se van a quedar en el aire. Pues hablemos sobre los apagones en todo el país tras la crisis energética. Y en esto también yo quisiera decir algo. El gobierno del Ecuador anunció racionamiento de la distribución de la energía eléctrica debido a lo que llamó la peor sequía de los años 50 en el país. No es posible, digo yo, en pleno siglo XXI estar esperando que llueva, estar rogándole a San Pedro para que tengamos energía eléctrica. Sin embargo, esto fue algo, millones de pérdidas, negocios quebrados, gente desvinculada de sus trabajos. Todo esto, ¿cuál sería tu análisis? A ver, recordemos que el presidente de la República, Daniel Noboa, actualmente una de las propuestas de campaña e inclusive de los argumentos que presentó dentro del debate presidencial fue el tener conocimiento de la posible crisis que se podría presentar en el ámbito energético. Y es por eso que una vez que ingresó al ejercicio del poder, presentó a la Asamblea Nacional una ley que se denominó No Más Apagones. Y esta ley era para prevenir justamente esta crisis. Lamentablemente, nosotros sabemos, en el mes de septiembre inició prácticamente los apagones, o sea, no se pudo superar esta crisis energética. Hay sectores que dicen, bueno, el gobierno manifiesta, bueno, yo no soy culpable de que nos llueva, ¿sí? Pero los otros sectores dicen, pero sí es culpable de no haberse prevenido. Pero también sí hay que analizar, Pablo, que no solamente es obvio, no solamente podemos culparle a Daniel Noboa, sino también los gobiernos anteriores que tanto en la época de década pasada y que decía de que ya supuestamente se creó centrales hidroeléctricas acorde con diríamos, con la modernidad, que no dio ningún resultado. Bueno, ahora lo que podemos decir es de que realmente las hidroeléctricas, las antiguas y las nuevas están funcionando. Sí, están funcionando. Ahora se busca generar alternativas energéticas y prácticamente se ha abierto las posibilidades de que la empresa privada también invierta. Se busca. O sea, se podría decir que al menos en algo sí hizo bien con respecto a esto del presidente. Yo creo que el presidente de la República, ese fue su finalidad, ese es su objetivo, ¿no? Es que no solo o buscó solución previa a la campaña. No, el objetivo que yo siento es de que buscó que no solo el Estado se encargue de
de la generación de energía, sino también la empresa privada, ¿no es cierto? Y se dio paso a la contratación de las barcazas y se tiene como intención que la empresa privada también invierta en energías alternativas y lo propio también el Estado. ¿Y tú crees que se mantendrá esta buena noticia de ya no más apagones? Mientras estamos ya en diciembre, yo creo que enero ya prácticamente estaríamos en un invierno ya más sustentable, se podría decir. Las precipitaciones cada día se van presentando más. Perfecto. Pero lo importante es invertir en energías alternativas. Otro de los temas que también dio mucha pena, tuve la suerte de conocerlo, falleció Baltasar Busca, el último hielero de Chimborazo. Baltasar Busca, conocido como el último hielero de Chimborazo y uno de los personajes más icónicos de la provincia de Chimborazo, falleció el 11 de octubre del 2024 tras sufrir un accidente doméstico. Busca, de 80 años, fue arrojado al suelo por un toro mientras realizaba labores en su casa, lo que le provocó una grave lesión que terminó siendo fatal. Mira tú, qué mala suerte, un hombre que estaba continuamente enfrentándose al nevado Chimborazo y por un golpe de una vaquita murió. Claro, dejando estos acontecimientos a nivel nacional que hemos tomado, se puede decir, de la administración del Estado, tanto de la política nacional, este acontecimiento que ya es netamente local, ¿no? Y de un personaje, como tú le dices, que realmente hizo que Chimborazo sea conocido, y no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo. Claro, a nivel internacional. A nivel internacional, siendo un personaje que inclusive trabajaba en uno de los GAD cantonales del municipio de Guano, en donde que él estaba como una persona promotora en el ámbito del turismo. Fue una lamentable. Pero qué frágil es la vida, te decía Pablo, de que él continuamente pudo haberse resbalado 1.000.000 veces. Claro. Pues no es cierto. Que el Chimborazo podía haberse enfermado de pulmonía por los continuos fríos y en unas tareas domésticas tan o sea, tú tan dices, tranquila. el Chimborazo le podía reclamar en cualquier momento. Correcto. Sí, pero realmente no fue así, más bien fue seguramente un toro que estaba bajo su cuidado. Claro que sí. Sí. Entonces, mira, que esto nos debería invitar a la reflexión, que no necesariamente debemos estar enfermos para morir o no necesariamente debemos quizás realizar acciones que nos puedan enfrentar a la muerte, sino tan solo un resbalón. Sí, no sabemos en el momento que realmente nuestro Señor Jesucristo nos quiere a su lado. Dice en estos meses de novena, en el mes de diciembre decía, el Señor nos da luces. Y recordémonos que cuando nació, nosotros en el diciembre recordamos el nacimiento del Señor. Y para el nacimiento del Señor, nuestro Padre Celestial, prácticamente a través de una estrella, indicó a los Reyes Magos dónde que estaba naciendo el niño. Y son señales. Si nosotros le aplicamos a nuestra propia vida, las señales están en nuestro corazón y están en nuestra mente. Y también sugerencia, ¿no? Vivir bien, porque arrancamos este año 2025 y pensar de que cualquier rato nos podemos ir, por lo tanto vivamos como que fuera el último de nuestras vidas y que no suceda. Porque sí fue una pérdida lamentable para todos los chimboracenses que un gran personaje, un gran hombre haya perdido su vida. Ahora que tú nos trasladaste a lo local, ¿cuáles son los acontecimientos en lo local? A ver, vamos a lo local, que también causó conmoción con respecto a la remoción, el pedido de remoción en contra del alcalde de Riobamba, que nosotros también hicimos eco. El 4 de diciembre, el Consejo Cantonal de Riobamba, en sesión extraordinaria, analizó la denuncia presentada por 2 ciudadanos, Marcela Manchena y Daniel Rivas, en representación de un colectivo ciudadano contra el alcalde de Riobamba, Joan Vinuesa. De acuerdo al documento, el pedido se produce por haber incurrido en la causal de remoción determinada en el artículo 333, literal C del COTA. Ahora, la pregunta es puntual, porque sí valdría la pena, ahí sí permíteme preguntarte, este proceso, ¿cómo fue llevado? Porque en alguna ocasión yo lo había entrevistado al señor alcalde y yo le decía, siéntese tranquilo, porque no le están pidiendo la remoción por corrupción, por mal manejo de fondos, por peculado, simplemente por haber entregado las llaves del centro forense que ya eran necesario y hora de que entreguen.
¿Cómo lo ves tú este caso? ¿El debido proceso se llevó? ¿Qué es lo que espera la ciudadanía? Porque en los últimos tiempos también, en los últimos días de diciembre, que ya vamos a analizar más adelante, comenzó a funcionar el proyecto Maguazo-Alao, se está haciendo la repavimentación en la ciudad y sería justo que remover a una autoridad municipal porque simplemente por bien hacer o como sea, como dicen, palo porque bogas, palo porque no bogas, ni sé cómo. ¿Cuál es tu criterio? A ver, yo no iría en base, a ver, mi criterio va a ser estrictamente jurídico. Primeramente tenemos que recordar que la ciudadanía, varios ciudadanos presentaron una revocatoria de mandato que está regido por el Código de la Democracia. ¿Sí? Hubieron 3 pedidos de revocatoria del mandato y tengo entendido que todavía están en consulta o en revisión la resolución de primera instancia ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Revocatoria de mandato no es lo mismo que remoción. ¿Cuál es la diferencia? Rapidísimo, de forma didáctica. A ver, la revocatoria de mandato está regido primerito por el Código de la Democracia y está en función del cumplimiento del plan o programa propuesto en campaña, correcto, ¿no es cierto? Ya. E inclusive de la participación ciudadana. Entonces, ¿sí? Tenemos una ley. Si el funcionario de pronto elegido por elección popular no cumplió con sus planes y programas de campaña, puede ser la revocatoria. ¿Y la inclusive el incumplimiento de normativa constitucional y legal. Pero la remoción es específica, está regido en el Código Orgánico de Gobiernos Autónomos Centralizados, COTAD. Tenemos un capítulo netamente respecto de este aspecto. Si no me equivoco, está desde el artículo 332, 333, 334, pero específicamente el 333 literal C. A ver, entonces, ¿qué es lo que establece esta norma? Las causales de remoción, no solo del alcalde, también los concejales, también los prefectos, también de las juntas parroquiales, es una, el no asistir más de 3 días a su lugar de trabajo. Esa sería una causal. Otra de las causales es el incumplimiento de las normas constitucionales y legales, especialmente el COTAD, y especialmente las disposiciones normativas, las ordenanzas emitidas por el Consejo. Otra de las causales es el mal manejo de los fondos públicos. Ya, pero eso no fue el caso. Específicamente el pedido de remoción que hacen estos dos ciudadanos. Incumplimiento de la normativa legal. Recordemos que el COTAD también establece prohibiciones y una de las prohibiciones es realizar estos actos en contra de la normativa constitucional y legal. Específicamente en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se manifiesta? Se manifiesta que el Consejo Cantonal autorizó la entrega en comodato de un bien inmueble de propiedad o de patrimonio municipal. El alcalde cambió la figura, ¿sí? Y él procede a hacer un convenio, ¿no es cierto? O que es una intención. Donación. ¿Sí? Y cambiar la figura donación. Comodato sigue manteniéndose los bienes públicos. Pero ¿cuál es el problema, Pablo? Propiedad. Si de pronto es un bien ciudadano que va a estar al servicio de la ciudadanía, sería distinto si de pronto donación, si lo entregaba a una persona particular para inclusive con fines de lucro. A ver, los fines es de que el Consejo Cantonal tiene que autorizarte en estos casos. Sí, y si es que el alcalde no tuvo esta autorización, se extralimitó, no cumplió, yo pensaría en un ámbito, una responsabilidad administrativa, una infracción administrativa. Pero quizás sin mala intención. No cumplir el procedimiento, el debido proceso, no cumplir el debido proceso, te implica otras connotaciones legales. ¿Sí? Imagínate, si tú eres alcalde, no puedes venir en este momento y regalar la computadora o el vehículo, no podrías. Estarías prácticamente inclusive incurriendo, dependiendo las circunstancias, incurriendo en un delito que está sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. E inclusive podrías tener, recordemos que la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado establece 3 responsabilidades. Una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Entonces no es simple
Porque la Constitución de la República te dice que los bienes públicos tienes que manejar como si fueran propios. Y si no, y si son propios, no vas a ¿cuál es la coger diferencia y entre disponer comodato y a la donación? ligera todo. Vuelvo a repetir, si el Centro Forense de Ciencias Forenses está cumpliendo una función social dentro de la sociedad, no es que de pronto cogió el bien y donó o regaló, como tú bien lo dices, a personas, quizás para otros fines, que no sea el fin ciudadano. Sí, efectivamente, yo he visto, yo ya he acudido a las instalaciones, las instalaciones están cumpliendo una función que nos ayuda dentro de la administración de justicia, dentro de la investigación de los delitos y era necesario, eso es indiscutible, ¿sí? Se podría decir el objetivo, la finalidad tiene algo positivo para la ciudad, pero sin embargo, ya dentro del ámbito del ejercicio de la administración pública, quizás, hay reglas quizás que lo hizo, como dicen comúnmente, metió la pata, pero con la mejor intención de dar un servicio más a la colectividad. Entonces ahora la resolución de la comisión de mesa, al emitir el informe y la resolución del Consejo, desde mi punto de vista, debe ser en mérito a las pruebas de cargo y de descargo y en mérito a un debido proceso de igual manera. Porque si es que no existe un debido proceso, esto podría no tener la trascendencia que seguramente lo quieren las personas que y quizás, como estamos también en época de campaña, habrá gente siempre maliciosa, siempre oportunistas que quieren entrar o ingresar a una función por la ventana, y yo lo veo de esa manera como ciudadano y como medio de comunicación, dejo al criterio de ustedes. Ojalá las cosas por el bien de la ciudad, ya en estos días creo yo que se tendrá la resolución total y esperemos que todo sea en beneficio de Riobamba. Sí, ojalá realmente que esto cumpla un debido proceso, que existan las pruebas de cargo y descargo, porque el debido proceso te establece dos cosas: que la parte denunciante pruebe sus afirmaciones y la parte denunciada de igual manera justifique sus acciones. Claro. En este caso, recordemos que en anteriores administraciones, una autoridad cerró con puertas una calle. Y eso era para su bien. Para su beneficio propio. Su propio beneficio, perdón. Claro. Claro. Y miren que ahí tampoco pasó nada. Él dijo, no, voy a abrir la calle, ya no, y quedó sin pero nada. tuvieron que restituir. Bueno, son cosas. Como tú dices, esperemos que realmente quienes están realizando o gestionando lo hagan en base a un debido proceso. Y todo en derecho, o sea, y más que nada para la tranquilidad de los ciudadanos, yo creo que es necesario que se continúe trabajando con las cosas. Tampoco era, como medio de comunicación he sido, digo, no se puede exigir a un alcalde que está apenas 1 año y medio en funciones, cuando otras administraciones han pasado 8 años, 9 años, y sin embargo tampoco se ha hecho nada, se hicieron un pocotón de cosas notorias y a Vox Populi se sabía, y toda la ciudadanía estaba tranquila. Ahora tú topaste otro tema, el tema Maguazo. El tema Maguazo es un tema que realmente ha despertado bastante interés en la ciudadanía, porque recordemos que inicialmente fue proyectado, promovido por el exalcalde, que solicitó un préstamo de aproximadamente $33 millones, 19 millones para el proyecto Maguazo y otra cantidad de dinero para el reasfalto. Pero del proyecto Maguazo de $19 millones, finalmente se dice que ya llega a costar como 40 millones este proyecto. Entonces eso sí llama la atención, porque está inflado totalmente el costo de este proyecto. Pero no por causa de la administración actual. No estoy hablando de la administración, estamos hablando del proyecto, no estamos hablando de la administración. Y sin embargo, si no hubiera habido la voluntad política, capaz este señor alcalde tampoco hubiera hecho realidad, porque después de 17 años de espera, frustraciones y esfuerzos constantes, el proyecto Maguazo al Lao finalmente ha comenzado a surtir efecto, marcando un antes y un después de la historia de Riobamba. Desde el 24 de diciembre del 2024, miles de hogares riobambeños disfrutan del acceso continuo a agua potable, un sueño que por fin se ha hecho realidad. O sea, ya tienes agua en tu casa.
Obviamente, pues en todo caso... Pero el agua de Baguazo ya No, tiene... o sea, pues yo creo que más estaba, o sea, el incremento del agua potable que llega a todos los rincones de la ciudad de Riobamba y provincia de Chimborazo. Entonces, consecuentemente, también, o sea, hay gente, Pablo, y tú debes, como comunicador social, debes haber estado en continuo contacto con gente maliciosa que a todo se opone, todo dice no, todo está mal. Entonces, hay cosas en las cuales sí hay que decir que lo positivo. Entonces, si está mal, proponga. ¿Por qué estos concejales que ahora están también en contra de esto, o los actores sociales, no dijeron, vean, no hagamos esto, hagamos de esta manera? Nunca dijeron nada. Verás, yo le veo desde un punto respetable tu punto de vista, yo veo desde el punto de vista, a ver, costo-beneficio. Tengo un contrato que inició aproximadamente con un monto de 19 millones, se dice que ya supera los 40 millones el beneficio. Esto ya prácticamente pasa muchos años. El beneficio que busca la ciudadanía es que pueda abrir las llaves en su casa y caiga el agua. Correcto. Y es por eso que yo te preguntaba, si es que ya tienes agua, yo siempre he tenido. Es porque ya yo siempre he tenido. Entonces, agua. Tú no eres de no las de personas... Maguazo, pero siempre lo he tenido. Y sigamos. Ya, claro, ¿O será sigamos. que yo vivo en un lugar donde sí hay agua? Entonces, no sé dónde vivas tú. Entonces, vamos También a hay continuar. agua. Vamos a continuar. Rapidísimo, y con esto terminamos, señor productor, ya nos está mirando. Algo también como hechos sobresalientes, hechos destacados en el deporte que dejó algunas cosas importantes. Y te voy a decir algo que tú también eres deportista y sabes, la TRI terminó tercera en la tabla de posiciones, esto es bueno. Claro, para dentro del, digamos, de los Juegos Sudamericanos para el Mundial, para el Mundial 2026. Sí, para el Mundial 2026, que está el tercero en la tabla de posiciones. Enhorabuena para todos aquellos amantes de la TRI. Liga de Quito se quedó con la Liga Pro a los años. Liga de Quito volvió a ponerse otra estrellita y el Nacional volvió a ganar un título tras 18 años de derrota, luego de vencer 1-0 con el gol solitario de Gabriel el Loco Cortés. Y con respecto y a las lo de París, las Olimpiadas de París quedamos en quinto lugar. No en quinto lugar, tuvimos 5 medallas. Damos 5 medallas, inclusive medallas de oro. Entre ellos, Daniel Pintado ganó para Ecuador la primera medalla de oro en marcha en los Juegos Olímpicos. Otra medalla también ganó Daniel Pintado, una de plata en revelos mixtos, junto a Glenda Morejón. Lucía Yepes hizo historia en el Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024, ganando la primera medalla olímpica del país en lucha. Y Neisy Dahomes pasó a la historia como la primera medallista olímpica ecuatoriana de la historia. Es decir, que también fueron buenas noticias. A ver, y finalmente algo triste que a nivel nacional ha conmocionado a muchas familias ecuatorianas, que es la desaparición de 4 menores de edad. Correctísimo, eso sí, y qué pena. Sí, hay que solidarizarse con los familiares. Sí, nos solidarizamos con los familiares y realmente esperamos de que el Estado ecuatoriano haga lo posible para lograr determinar la ubicación de estos menores y determinar si es que estos menores, el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal ha considerado que puede existir, se presume, una desaparición forzosa. Sí, una desaparición forzosa. Y tengo un datito adicional para que tú lo cierres con broche de oro. La desaparición de los menores de entre 11 y 15 años ha conmocionado al país ante la falta de información y la presunta participación de militares, que por cierto 16 militares, están bajo custodia. El 24 de diciembre, justo miren, la Nochebuena, se encontraron 4 cuerpos calcinados cerca de la base militar de Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil, y se investiga si estos cuerpos corresponden o no a los 4 menores de entre 11 y 15 años, aunque te comento, Pablo, según las últimas investigaciones, ya se puede decir que ellos efectivamente son los niños asesinados, porque 2 de ellos han tenido Bracker y en los cuerpos calcinados se comprueba la existencia de Bracker. Se logra identificar. Y yo creo que las especulaciones en este caso ya están por demás. Inclusive uno de los abogados y 2 de los 16 miembros de las Fuerzas Armadas han declarado y efectivamente ya ellos manifiestan... ¿Hubo excesos? Ellos manifiestan que realmente ellos por un llamado de la ciudadanía,
que denunciaba el cometimiento de una infracción por varias personas, ellos tuvieron que aprenderles a estos menores. Posteriormente, un ciudadano entregó a un tercer menor. Finalmente, se puede establecer de que los menores estaban retenidos. En delito flagrante. No podremos determinar si está en delito flagrante o no delito flagrante. Pero dice que han llamado a los niños. No hemos visto. No se puede determinar si estaban en delito flagrante, pero lo único que sí se puede. Pero entonces, ¿cuál era el motivo para detenerlos a los chicos si no hubiera habido delito? Mire, es como yo decirte a ti, sabe que venga, llamo al ECO 911, el señor Marcelo Bastidas está cometiendo una infracción, vengan. ¿No es cierto? Pero finalmente tú no estás cometiendo ninguna infracción. ¿Pero por qué dice cometió una infracción si no estoy cometiendo? Yo tengo la obligación, si es que yo llamo al 911, de presentar una denuncia y decir, mire, esto es lo Ahora, que la sucedió. misión de los militares en este caso debieron haber hecho detenerlos a los chicos momentáneamente hasta que llegue la policía y la DINAPEN, por ejemplo, ellos seguían el procedimiento. Claro, y ellos manifiestan que lo que dice el abogado de los 16 miembros de las Fuerzas Armadas es que los jóvenes les pidieron de favor a los militares, dijeron ya no vamos a volver a cometer este tipo de actos, que por favor déjenos ir a la casa, y ellos prácticamente de manera solidaria con los jóvenes, viendo de que no pueden verificar justamente esto del delito flagrante, el cometimiento de la infracción, toman la decisión de dejarles. Pero ahí tenemos un elemento muy importante, que realmente ellos fueron retenidos o aprendidos, ellos fueron aprendidos en el Cantón Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, pero fueron trasladados a una distancia, a una base de Taura, a una base que está totalmente distante. Claro, al cantón. 40 kilómetros aproximadamente. Entonces, lo cierto, ahí verdadero es de que ahí entra el misterio. Ahí entra el misterio. Lo verdadero es que los niños fueron aprendidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, y ya no hay especulación alguna porque ellos ya lo aceptaron. Y el mismo abogado de ellos. ¿Y ahora quiénes serían los que cometieron el delito en caso que fueran los chicos que están calcinados? Bueno, mira, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 84 que he citado, dice desaparición forzosa. Entonces se verá, y ya está abierta una fase de investigación. Mañana, el 31 pasado, el 31 pasado, se da la formulación de cargos. Y la formulación de cargos, ¿qué significa? Que se habla la etapa de instrucción fiscal. Entonces, en esta etapa de instrucción fiscal que estamos en este momento, es donde que se podrá determinar si es que los elementos son suficientes o no son suficientes para poder que la prisión preventiva y todo a futuro lo demás. La fiscal o los particulares acusen a los 16 militares. Y bueno, de esta manera, amigos, pues seguidores del programa Diálogo Abierto, miren, ha sido un recuento, una hora quedó corta, prácticamente nos hemos robado unos minutos más, pero era necesario por la importancia de los acontecimientos que acontecieron en el año 2024. Debo agradecer la presencia de nuestro invitado, pues el doctor Pablo Aquilino, que con él hemos conducido el primer programa del 2025, deseándoles de todo corazón a todos nuestros visores que tengan un precioso año 2025 lleno de éxitos y, lo que es más importante, digo yo, con salud y trabajo. Creo que lo demás viene por añadidura. Pedir a nuestro Padre Dios que nos guíe, que nos proteja y que también cuide y proteja al Ecuador entero. Palabras finales, Pablito. Bueno, nuestras tradiciones aquí en la provincia de Chimborazo, en el Cantón Riobamba, todavía subsisten hasta el 6 de enero. Tenemos varios eventos que tienen de carácter religioso-cultural. Las fiestas todavía del niñito siempre se... O sea, tenemos hasta el 6 de enero, ¿verdad? Hasta el 6 de enero. Que antes de Riobamba se acostumbraba, me acuerdo, el Corso de Flores, que era una tradición bonita ojalá se retome algún momento. Sí, y esto para que aquellas personas que están siguiendo este canal digital, que son de otros lugares del Ecuador, puedan acudir a nuestro cantón, prácticamente para poder visualizar todo este gran valor cultural y religioso que tiene nuestro Cantón Riobamba. No nos queda más que agradecerlos, como siempre. Dios los bendiga. Nos volveremos a encontrar si el tiempo y Dios lo permite el próximo día miércoles en Diálogo Abierto. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz noche. Alcemos la mano, Pablito. Chao, chao. Bye, bye.
con el auspicio de Instituto Tecnológico Superior Dr. Misael Acosta Solís. Fibra Telecom, siempre conectados. Automotores Latina Consorcio, cumple tus sueños. Y BQC Corporación. Ser mejor depende de ti.